Buenos días con todos. Desde la oficina de telesalud del Hospital Regional del Cusco presentamos la ponencia del doctor José María García García, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, sobre el tema de tuberculosis. No sé yo, ¿no? Empiezo. Perdón, creí que estaba conectado. Este mundo virtual es complicado para todos, me imagino. Decía que gracias a Kiara, que me presentó hace un momento, me presentó como presidente de SEPAR, que no soy, evidentemente, y soy codirector de SEPAR Solidaria. El presidente de SEPAR está al tanto de toda la actividad y muy pendiente. Nosotros estamos un grupo de personas de SEPAR Solidaria. Estamos una doctora, Nuria Toledo, una enfermera, Montserrat Adel, y yo mismo. Estamos participando en un proyecto de acceso global a la espirometría, dedicándonos fundamentalmente a la formación en espirometrías. Esta actividad forma parte de un convenio entre SEPAR y Chiesi Foundation ¿Dónde anda? y se está desarrollando. Está esperándote. Sí, bueno, es que soy algún micrófono de alguien que está conectado. Sería bueno Sí, creo. que tuviesen el micrófono desconectado. Bueno, la charla que voy a dar va a tener tres partes. Por una parte vamos a hablar del estudio de contactos y de la infección tuberculosa. En cierta manera se relaciona con la actividad que estamos desarrollando aquí de espirometría. Luego se lo explicaré por qué. Queremos hablar también de la enfermedad pulmonar post-tuberculosis, que también tiene relación con el proyecto que estamos desarrollando. Es una cosa novedosa, como comentaremos. Y por último, me gustaría referirme a ciertos puntos que me parecen claves en la lucha contra la tuberculosis y que me han hecho pensar en relación con el contacto que estuve aquí con las personas que se dedican a tuberculosis, por cierto, con gran dedicación y con gran acierto, a mi modo de ver. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar del estudio de contactos. Evidentemente el estudio de contactos se hace con el fin de detectar personas infectadas, personas enfermas y personas sanas que están en contacto con pacientes con tuberculosis. Lo primero que hay que hablar es del concepto de infección tuberculosa. Realmente no hay ninguna manera de saber si una persona está infectada, si una persona tiene gérmenes vivos en su organismo. Los tests, las pruebas que realizamos son pruebas indirectas, que lo único que demostramos es una respuesta científico y avisorar. Por favor, desconecten los micrófonos porque interfieren en la charla, si hacen el favor. Entonces, decimos que cualquier persona que tenga un test positivo, tanto de tuberculina como de ICAS, entendemos que estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis y por eso los diagnosticamos de infección tuberculosa. Este es un esquema del diagnóstico de la infección tuberculosa. En la parte de la izquierda se ve la tuberculina y en la parte de la derecha se ven las dos determinaciones más habituales de IGRAS, que son el spot y el cuantiferón.
digamos que tanto unas pruebas como otras lo que determinan es que el paciente tuvo un contacto con la tuberculosis y en ocasiones se producen resultados diferentes con unas pruebas y con otras. Hay discordancias entre los resultados. El que utiliza o utilizó varios a la vez, como nos ocurrió a nosotros, en un principio nos provocaba cierto desazón, ¿no? Parece que las técnicas son técnicas diferentes que dan resultados diferentes y que es así como hay que interpretarlo. Si quieren, en el coloquio podemos hablar algo más de este tema. Esta es la patogenia de la tuberculosis. Un paciente con tuberculosis está en contacto con otras personas. Normalmente en el entorno del paciente con tuberculosis la mitad se infectan y la otra mitad no. Y en los infectados desarrolla enfermedad un 10%, una parte de ellos en los primeros años de la vida y el otro a lo largo de la vida. Bueno, esta cifra del 10% no está tan clara. A mí me gustó mucho un estudio que se hizo en 2016 en el que se demostraba que la proporción de personas que desarrollaban tuberculosis eran 15 y sobre todo es muy significativa la figura de abajo en la que se demuestra que en niños la proporción de casos que desarrollan tuberculosis es mucho mayor, 56%, en relación con niños un poco mayores y adolescentes, es del 28% y menos en mayores de 15 años. O sea que los niños van a ser siempre un objeto importante del estudio de la tuberculosis. Entonces, ¿para qué queremos diagnosticar la infección tuberculosa? Se debe hacer siempre con la intención de tratar y el objetivo final es evitar el desarrollo de la enfermedad. Son los dos motivos fundamentales que tenemos. Evidentemente, si hacemos estudios de contacto, si tratamos infectados, vamos a tener menos tuberculosis y, como se puede ver en esta figura, el descenso de la tuberculosis a lo largo de los años será mejor. La otra pregunta es ¿a quién hay que tratar?, ¿no? En esta figura se puede ver en el círculo grande es la población mundial, el círculo pequeño es la población infectada, el círculo rojo es la población enferma. Hay gente que dice que habría que tratar a todos los infectados del mundo para evitar el desarrollo de la enfermedad. Eso realmente, bueno, no es viable, evidentemente, pero bueno, hay gente que así lo piensa, ¿no? Es evidente que debemos centrarnos en una serie de grupos y los grupos en los que nos debemos de centrar son fundamentalmente los pacientes que tuvieron VIH, los adultos y niños en contactos con tuberculosis pulmonar y los pacientes que inician tratamientos biológicos, que son grupos que tienen un gran riesgo de desarrollar enfermedad y en los cuales la acción que vamos a tener va a ser mucho más rentable y mucho más efectiva. Digamos que son los tres grupos en los que deberíamos centrarnos. Queríamos contar una experiencia que tuvimos en España, en Avilés, en Asturias, donde yo trabajé. Esta es un centro que hizo el arquitecto Niemeyer en Asturias, un sitio precioso. Tenemos el orgullo de decir que esta actividad que tuvimos en Avilés fue reconocida como ejemplo de buena práctica clínica por la OMS, lo cual realmente nos enorgullece. Este es un mapa de España. Asturias está en el norte de España, lo ven aquí en rojo, y Avilés está en una parte al norte total de Asturias. Es un área sanitaria con 150.000 habitantes y la organización nuestra es un centro de salud, consultorios periféricos y un hospital de referencia. Entonces, bueno, lo interesante de este estudio desde mi punto de vista es que todas las personas del área sanitaria se comprometieron a hacer este trabajo, ¿no? Se logró hacer un trabajo en conjunto y eso es un poco lo que quiero transmitir también con respecto al estudio que estamos haciendo aquí en Cuzco. Realmente si no se involucra a todo el mundo y no se involucran todas las personas, las cosas luego no salen bien. Tiene que involucrarse todas las partes que puedan estar interesadas en el tema. Nosotros también hicimos un grupo de trabajo que fue un grupo de trabajo
muy concreto, ¿no? Siempre yo creo que en cualquier actividad tiene que haber una dirección. Luego hicimos dos coordinadores en el grupo de atención primaria, que fueron Begoña González y Ana Fernández Quiroga, que nos ayudaron mucho, evidentemente. Y luego en cada centro de salud se nombraron 2 responsables médicos y de enfermería, de manera que cada uno de ellos era responsable de realizar la tuberculina y era el responsable de ver a los estudios de contacto. Esto fue aceptado en unos centros de salud y en otros no, pero bueno, en principio creemos que la estructura esta es una estructura sólida y que probablemente en el estudio de GASP que estamos aquí desarrollando en Cuzco tenga que hacer un modelo similar desde mi punto de vista. Lo que hacíamos era identificar los contactos. El paciente nos hacía una lista de los contactos que había tenido y el esquema de trabajo era este, ¿no? Nosotros, en primer lugar, en una semana más o menos queríamos hacerlo todo. Luego vimos que a veces no se podía hacer en una semana y tardábamos un poco más, pero bueno, no tiene mayor importancia. El primer día al enfermo lo que le hacíamos era al contacto, que no es un enfermo, a la persona en contacto con tuberculosis, hacíamos una historia clínica, una radiografía de tórax, una analítica con determinación de IGRAS y una tuberculina. Digamos que son los pilares del estudio. Luego hacíamos a las 48 horas, a las 72 horas, perdón, hacíamos la lectura de la tuberculina y luego con todos los datos del grupo de responsable y los médicos y enfermeras implicados en cada caso discutíamos, hacíamos una valoración conjunta de los resultados. Es muy importante en un estudio de contactos que sepamos los datos de todos los familiares. Esto nos puede ayudar mucho. Podemos ver si están muy infectados muchos, si están infectados pocos. Podemos ver si están infectados solo los mayores, que puede indicar una infección antigua. Es muy importante valorar los estudios de forma conjunta. Entonces, luego, una vez valorados, los diagnosticábamos o de enfermedad tuberculosa, algún caso de tuberculosis encontramos, como veremos luego, o de infección tuberculosa, los que tenían los test que habíamos comentado positivas. Decidíamos tratarlos o no tratarlos, como comentaremos después. Y es muy importante que aquellas personas que no estaban infectadas en aquel momento se les repita las pruebas a las 8 o 10 semanas. Porque, como saben, normalmente hay un periodo ventana entre el contacto con el bacilo y el desarrollo de la respuesta inmunológica que podamos demostrar en la tuberculina o en los IGRAS. Bueno, estos son un poco los resultados del estudio de contactos. Estudiaron 687 contactos. Como ven, hay casos de tuberculosis secundarias. Aproximadamente la mitad están infectados o no. Y luego no tratábamos a todos los enfermos, como pueden ver. Hubo virajes, que es muy importante. Cuando se encuentra un viraje, es decir, un resultado negativo pasa a ser positivo, es muy importante porque indica una infección reciente. Y 67 virajes en un 22% es un dato muy importante. Y se dio quimioprofilaxis primaria, que ahora comentaremos también, a 12 contactos. La adherencia al tratamiento fue muy buena, del 91%. Hay que decir que hubo una gran implicación de todos los médicos y sobre todo de las coordinadoras de atención primaria, con un seguimiento muy exhaustivo y con unos resultados en este sentido muy alentadores. Como ven, había contactos que eran tratados y otros no. Tratábamos sobre todo si había virajes, lógicamente, que indica infección reciente. Si la contagiosidad del caso índice era alta, evidentemente teníamos más tendencia a tratar cuando la baciloscopia era positiva que cuando no. Valorábamos la infección de los contactos de un mismo caso. O sea, si hay muchos infectados indica que la infección es reciente y si hay muy pocos probablemente no. Y valorábamos la edad. Siempre tratábamos mucho más a los niños y adultos por su mayor riesgo que a los niños y adolescentes que a los adultos, evidentemente. Y, por supuesto, siempre a los contactos con VIH. En relación con la quimioprofilaxis primaria, quiere decir que personas que tienen las pruebas negativas, pero que están en riesgo de desarrollar enfermedad, sobre todo en los pacientes con baciloscopia positiva, la utilizábamos en niños menores de 5 años, en personas infectadas, en niños adolescentes, valorándolo individualmente,
y siempre repetíamos las pruebas a las 8 o 10 semanas, como decía antes. Si hay un viraje, se continúa el tratamiento, y si no lo hay, pues se retiraba el tratamiento. Este tema es un tema muy, muy importante. Y bueno, como cosa curiosa no, realmente fue una realidad. Lo que vimos que después del estudio de contacto, la incidencia de tuberculosis disminuyó mucho en nuestra red sanitaria. La verdad es que esto nos causó gran satisfacción. Tampoco podemos asegurar que sea por lo que hicimos, pero es probable que sí, porque bueno, si tratamos al número de pacientes comentados antes de infectados, seguramente casos evitamos con toda seguridad. Pero bueno, eso es una suposición, es un dato y ahí queda. Entonces, bueno, como prioridades en el estudio de contactos, se debe intentar conocer mejor la infección tuberculosa. Se deben de mejorar los test diagnósticos. Estos test diagnósticos tienen un valor predictivo positivo bajo, o sea que tienen que mejorar. Tenemos que buscar unos marcadores que puedan diferenciar mejor quién va a desarrollar la enfermedad y quién no la va a desarrollar, ¿no? Y por último, también necesitamos tratamientos más cortos. Nosotros tratamos a los pacientes con hidroxidas y con rifampicina e hidroxidas fundamentalmente. Y bueno, nada más. Esta es la primera parte de la charla. Que luego pueden preguntar lo que consideren. La segunda parte que quería comentar es el tema de la enfermedad pulmonar post-tuberculosis. Es un tema que realmente me plantearon aquí, que tenía interés las personas que se dedican a tuberculosis, y realmente es un tema que se tiene poca información, porque se está empezando a estudiar desde hace poco. Entonces, lo que le voy a contar me voy a referir sobre todo a un artículo de estándares clínicos de esta enfermedad que se publicó hace 2 años, en el que tuvimos la suerte de participar personas españolas también de aquí de Perú. Se hizo un estudio Delphi, que como saben es un estudio en el cual se hace un documento y que luego personas expertas en el tema pueden comentar, ver si están de acuerdo o no, y es lo que los voy a presentar. Hasta ahora, a los enfermos con tuberculosis nos interesaba curarlos, nos interesaba que al final tuviesen un éxito de tratamiento, y muchas veces nos quedábamos ahí, ¿no? Todos tuvimos enfermos que nos preocuparon porque nos dimos cuenta que después de la tuberculosis quedaron mal, quedaron afectados, ¿no? Entonces, en los últimos años, este aspecto de la tuberculosis está reclamando el interés de la comunidad médica y de estudios de investigación. Ahorita hay de TV, ahorita de un ponente español. Sí. Se considera que hasta el 50% de las personas pueden tener problemas de salud compatibles con enfermedad pulmonar post-tuberculosis tras realizar el tratamiento. Es una proporción realmente importante. Estos pacientes pueden tener mucha sintomatología, pueden tener disnea, pueden tener dificultades para caminar, para actividades físicas, para actividades diarias y para las actividades del trabajo, con lo cual es un problema realmente serio e importante, ¿no? Puede afectar la calidad de vida, incluso puede aumentar el riesgo de muerte, ¿no? Hay gente que dice que puede haber estas enfermedades cardiovasculares por la enfermedad tuberculosa, bueno, una serie de problemas inmunológicos. La definición es, bueno, siempre tenemos que llevar las siglas de la denominación en inglés de las enfermedades, es post-tuberculosis lung disease, o sea, es la enfermedad pulmonar post-tuberculosa. Es una evidencia de anormalidad respiratoria crónica, con o sin síntomas, y que es atribuible, al menos en parte, a una tuberculosis pulmonar previa. Esta es la definición de la enfermedad, ¿no? ¿Qué influye en esta enfermedad o en esta secuela de la enfermedad? Probablemente el retraso diagnóstico sea importante. Realmente, cuando hay un retraso diagnóstico suele haber una enfermedad más avanzada que puede dar lugar a más problemas, y por supuesto los tratamientos inapropiados, ¿no? Pero bueno, esto es una suposición, hay que hacer estudios para conocer mejor esta enfermedad. Entonces, los estándares que vamos a comentar son 6. Este estándar es muy importante
porque realmente no se hacía antes, es que todo paciente con tuberculosis ha de ser evaluado clínicamente al final del tratamiento. Se hará tan pronto como sea posible. Y bueno, esto es una diapositiva en la que se dice, en la que se expresa todo lo que se puede hacer. En la parte central es lo máximo que hay que hacer, en la parte de la derecha es lo mínimo. Yo me voy a centrar en lo mínimo, ¿no? Hay que hacer un examen clínico, lógicamente, una exploración física y una búsqueda de sintomatología. Hay que hacer una radiografía de tórax, que esto realmente sí se hacía. La radiografía de tórax al final del tratamiento era una exploración habitual. Hay que hacer una espirometría y una pulsioximetría y un test de la marcha, ¿no? Y un cuestionario de síntomas y de calidad de vida, ¿no? En relación con la actividad que estamos haciendo nosotros ahora aquí de formación en espirometrías, pienso que esta formación puede ser muy interesante también, no solo en el asma y en el POC y en enfermedades crónicas, sino en la tuberculosis, con lo cual creemos que la acción que estamos desarrollando de formación en espirometrías puede ser utilizado también en la tuberculosis, será una cosa conveniente hacer. El estándar 2 es que hay que evaluar a estos enfermos para ver si está indicada rehabilitación pulmonar, ¿no? Los pacientes que tienen síntomas consistentes con esta enfermedad, que tienen evidencia de obstrucción o restricción en la espirometría, que desaturan, que tienen problemas con el ejercicio o la afectación de la calidad de vida, deben ser evaluados en relación con la realización de rehabilitación pulmonar. El programa de rehabilitación pulmonar ha de ser organizado de acuerdo con las posibilidades locales, lógicamente, valorando los costes y beneficios. Y en este documento hay una tabla 3 que describe las actividades de rehabilitación pulmonar que pueden ser desarrolladas. Realmente es una tabla muy engorrosa que no lo voy a poner. El que quiera el que tenga más interés puede ir al artículo original. El estándar 4 se refiere a los resultados de la rehabilitación pulmonar. Estos han de ser evaluados. Hay que ver los problemas que había antes y los problemas que había después de la rehabilitación para ver si esta es efectiva. En el estándar 5 se refiere al mantenimiento. Una vez realizada la rehabilitación, el paciente debe ser educado acerca de cómo mantener o mejorar los resultados obtenidos y también siempre dependiendo de las posibilidades locales. Y el estándar 6 es que sería deseable que se incluyesen datos acerca de esta enfermedad o esta secuela de la enfermedad, acerca de las acciones realizadas y sus resultados. También hace hincapié en que estas personas, hay personas que pueden tener problemas para la vida habitual, problemas personales y problemas sociales, y que han de ser evaluados y apoyados por los sistemas de ayuda social. Y como conclusiones de este apartado, decir que es necesario prestar atención a los pacientes con tuberculosis tratada, porque pueden sufrir enfermedad pulmonar post-tuberculosis. El documento presenta el consenso de cómo se ha de evaluar esta enfermedad y también hace hincapié en que se necesitan estudios para conocer qué medidas pueden ser más efectivas para diagnosticar, evaluar y tratar la tuberculosis pulmonar, las secuelas de post-tuberculosis. Bueno, y por último voy a hacer una serie de consideraciones sobre la tuberculosis, cosas que uno lleva leyendo desde hace muchos años y que le parecen importantes y que además recuerda con más intensidad al llegar a un país que no es el tuyo, en el que, bueno, realmente cada país tiene su organigrama, su sistema sanitario, su sociedad y las cosas son diferentes en unos lados que en otros, ¿no? Hacer una consideración sobre la prevención. Realmente es importante que se desarrollen nuevas vacunas. En España tenemos una muy avanzada, que dirige el profesor Carlos Martín, desarrollada en la Universidad de Zaragoza, y que se produce en España además, de la que estamos muy orgullosos,
Y bueno, yo pienso que la tuberculosis es una enfermedad en la que se invierte menos de lo debido, con toda seguridad, ¿no? Ejemplos de situación contraria tenemos en el VIH y en el COVID. Realmente se prestó mucho más atención a esas enfermedades por diversos motivos. La segunda, evidentemente, porque cuando nos afecta a nosotros nos preocupa más. Cuando creemos que no nos va a afectar, como la tuberculosis, realmente le dedicamos menos atención y menos inversión. Una vacuna sería muy importante, el desarrollo de una vacuna, y se debe invertir más, ¿no? Se debe de conseguir mejoras en el diagnóstico de la infección tuberculosa y de su tratamiento, como había comentado antes. Hacer un comentario hacia los tratamientos de la infección tuberculosa, probablemente también se puedan mejorar. Los tratamientos son los que pone en la diapositiva: 6 o 9 meses de hidracidas, 3 o 4 meses de rifampicina e hidracidas diarias, que nos parece una pauta muy adecuada. La rifampicina, que todo el mundo se refiere a ella, no está comercializada en muchos sitios. En España no la hay, evidentemente, yo creo que en Europa tampoco. Y bueno, estas son las pautas que hay que utilizar. Nos quedamos fundamentalmente con 3 meses de rifampicina e hidracidas diarias o 6 meses de isoniazida. En cuanto al estudio de contactos, se ha de realizar de forma sistemática. Realmente en muchos sitios no se realiza, en muchos sitios se realiza de una manera un poco desorganizada. Probablemente haya que tener modelos de organización que a nivel local pueda conseguir unos buenos resultados. Esta es una gráfica que es de todos conocidos, es de unas guías de la OMS de hace años, en la que se ve cómo puede disminuir la tuberculosis a lo largo de los años, y da mucha importancia tanto al desarrollo de vacunas como al estudio de contactos. Evidentemente, el estudio de contactos disminuye el número de pacientes y va a disminuir el número de nuevos pacientes. Eso es evidente y hay que apostar por ello. Comentario sobre el tema de la epidemiología. Realmente hay que mejorar mucho en el conocimiento de los datos de la enfermedad. Cuando uno lee los informes de organismos oficiales, se da cuenta de que los datos muchas veces no son reales, sino son calculados. Bueno, no está mal, pero bueno, deberíamos de saberlo. Deberíamos tener datos reales en tiempo real. Curiosamente, vuelvo a hacer la comparación con el COVID. En el COVID, al menos en España, sabíamos los enfermos que había todos los días. Entonces, bueno, es curioso que sepamos los enfermos de COVID que hay todos los días y tengamos una falta de información en tuberculosis importante de forma habitual. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que hay que luchar. De hecho, ahora mismo a nivel de la OMS ya están haciendo bases de datos para que todo el mundo pueda acceder a ellos y todo el mundo pueda dar información sobre los casos que existen. En cuanto a la detección de casos, es un tema complicado e importantísimo. Sigue existiendo una demora diagnóstica. En España hicimos un estudio el año pasado y me parece que la demora diagnóstica eran 60 días o 45. Bueno, era importante. 45, 60, no me acuerdo muy bien, pero bueno. La demora puede depender del paciente y esto es difícil de mejorar. Hombre, mejorando el sistema sanitario, mejorando la información. Hay que decir a la gente que existe tuberculosis. Por ejemplo, en España, en determinados no, de forma habitual, si tú refieres a un grupo de personas que sigue habiendo tuberculosis, no lo pueden creer, no lo creen. Y si le dices que muere gente con tuberculosis, tampoco lo creen. O sea, hay una desinformación importante y eso es malo, ¿no? Y luego la demora del sistema sanitario en ocasiones también es importante y hay que mejorar la detección de casos. Como comentaré luego, hay que mejorar los medios que tenemos, que a veces no los utilizamos adecuadamente. En relación con la detección de la tuberculosis, yo quiero poner esta diapositiva en la que indica los valores predictivos negativos que tienen diferentes pruebas. Si se fijan, bueno, se ve mal porque es pequeña,
Una radiografía normal tiene un valor predictivo negativo del 99,9%, o sea, y si es sin síntomas del 100%. Con eso quiero decir que normalmente si tienes a una persona, un paciente que tiene síntomas respiratorios, pero la radiografía es normal, la posibilidad de tener tuberculosis es muy baja, ¿no? Y eso es un medio que se debe detectar, se debe utilizar para descartar tuberculosis. Por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención que en el medio donde estamos ahora en Cuzco se hacen muchas baciloscopias, por ejemplo, para hacer una espirometría, ¿no? Entonces, bueno, sería comparar, ¿no? Yo pienso que sería mejor hacer radiografías para ver si tienen enfermedad y si es normal hacer espirometría o hacer lo que sea, que realizar baciloscopias. La baciloscopia además tiene una sensibilidad baja para el diagnóstico de la tuberculosis. Pero bueno, es un tema a discutir, simplemente es un dato que me llamó la atención y tampoco voy a venir a organizar lo que hace nadie, ¿no? Evidentemente el hacer baciloscopias a mucha población es bueno y detecta muchos casos. La situación epidemiológica de Perú y la de España, evidentemente, es totalmente diferente. En cuanto al diagnóstico, quería hacer un comentario sobre las personas que nos dedicamos a la tuberculosis. Eso lo llevo diciendo muchos años. La tuberculosis realmente afecta más a personas con malas condiciones sociales, a la pobreza. Y la gente que nos dedicamos a la tuberculosis tenemos un poco de pobreza mental. Y me refiero a lo que quiero decir. Si no hay ningún avance diagnóstico en la tuberculosis o en el diagnóstico, en el tratamiento, pues nos quejamos, ¿no? No nos parece bien. Pero si aparecen avances, no los utilizamos o los utilizamos menos de lo debido, porque decimos que son caros. Entonces, ahí tenemos un hándicap, me da la sensación a mí como grupo, ¿no? Bueno, es un comentario personal, evidentemente. Entonces, debemos de emplear test moleculares, por ejemplo, para el diagnóstico de casos y de resistencias. Hasta ahora tuvimos la baciloscopia, ahora tenemos métodos moleculares, de los cuales tenemos una sensibilidad mayor, diagnosticamos más pacientes y encima sabemos si tienen resistencias. Eso es un avance enorme y que debemos de intentar utilizar lo más posible, ¿no? No decir que no lo utilizamos porque es caro. Bueno, a lo mejor nos resulta que no es caro, a lo mejor es rentable eso y no es rentable lo que estamos haciendo. Debemos de ser ambiciosos y debemos de utilizar los medios que tengamos por el beneficio de los pacientes, evidentemente. En cuanto al tratamiento, un comentario sobre el mismo, ¿no? El tratamiento estándar es el de 6 meses, que es conocido de siempre. Hay que tener en cuenta que a veces hay que prolongar el tratamiento a 9 meses, sobre todo cuando hay una evolución mala microbiológica o cuando hay una extensión radiológica. Esto es un tema importante. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años y en el que veíamos que a un grupo de pacientes les prolongábamos el tratamiento. Eso yo creo que hay que hacerlo, no hay que quedar en la rigidez de 6 meses. Y quería también comentar que a veces el tratamiento se puede hacer menor, ¿no? Esto es un artículo que salió en New England hace poco sobre niños en África, en el que demostraron que niños que tienen una tuberculosis que no es grave, que se define como adenopatías periféricas, adenopatías intratorácicas sin obstrucción, derrame pleural o enfermedad paucibacilar no cavitaria, pueden ser tratados en vez de con 6 meses, con 4. La fase de continuación reducirla a 2 meses. Bueno, esto es una cosa importante y que probablemente tengamos que tener en cuenta. Este es el esquema habitual. Hay que hacerlo diario, por lo menos en las guías tanto de la OMS como las guías que tenemos en España. El tratamiento es diario, tanto en la fase intensiva como en la fase de continuación. Hacer un comentario también a que los enfermos que tienen intolerancia a alguno de los 4 fármacos que utilizamos en la tuberculosis estándar, debe de realizarse un tratamiento diferente, como se observa en esta diapositiva, y debe ser un tratamiento en el que no hay que meter nuevos fármacos, excepto quinolonas, que pueden meter en alguno de los casos, ¿no? Este es un esquema muy interesante, en el cual se refiere lo que hay que hacer cuando hay intolerancia a cada uno de los fármacos que antes denominábamos de primera línea.
En cuanto al tratamiento de los casos resistentes, hay un cambio total desde la nueva clasificación de la OMS que se publicó hace 3 o 4 años, yo creo que fue en el 2019, en el que se dio un vuelco a la anterior clasificación, ¿no? Clasificando a los enfermos en los grupos que todos conocen, de grupo A, grupo B y grupo C, ¿no? En el grupo A son los más efectivos y bueno, realmente son los que debemos utilizar, evidentemente. Debemos dar prioridad a los esquemas acortados orales. Eso está claro desde hace varios años en todas las guías de la OMS. Debemos de evitar los aminoglucósidos por sus efectos secundarios importantes, principalmente ototóxicos, y debemos de seguir los tratamientos que recomiendan las guías internacionales y nacionales. Estoy acabando ya, me parece que es la última. Sí. En cuanto al tratamiento, también son importantes 2 cosas, ¿no? El tratamiento ha de ser, a ser posible, y ahí me sobra una H porque es a ser posible, ¿no? No lleva una H, ¿no? Tendría que ser sin H, a ser posible por personas con experiencia en la enfermedad. Por ejemplo, en España la tuberculosis se trata normalmente por neumólogos o internistas e infectólogos. Y eso creo que es importante. La enfermedad debe ser tratada con personas con experiencia. También es importante que los casos sean asesorados por personas o entidades expertas. Nosotros en estos últimos años estamos recogiendo los datos de tuberculosis resistente de España. Y bueno, nos da tranquilidad y satisfacción saber que muchos de los casos tienen asesoramiento por personas expertas en la enfermedad, y eso es muy importante, ¿no? Los tratamientos, por supuesto, deben ser siempre de acuerdo con las guías internacionales y nacionales. Y por último, también hacer una observación sobre los fármacos en combinación. Creo que en España tenemos pocas resistencias, probablemente porque siempre se trataron a los enfermos por personas con experiencia y porque siempre se utilizaron fármacos en combinación. Realmente ahora mismo tenemos problemas de desabastecimiento y se dan fármacos por separado, y eso está claro que al final puede aumentar las resistencias. Y bueno, yo no tengo más que comentar. Si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco a todos la atención a la charla, a la conferencia, y si alguna pregunta tienen, yo estaría encantado en responder. No sé si se puede escribir algún chat o alguna pregunta por chat, no lo sé, la verdad. ¿Tenéis manera de ver? Hay una chat. Hay alguien que levantó la mano aquí. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor García? Le saluda el licenciado Fincho Caltana, Policlínico Santa Rita. Encantado. Quería preguntarle, en su amplia experiencia, ¿qué podríamos hacer con los pacientes post-tuberculosis con problemas pulmonares para no empeorar o evitar que esta situación empeore en el aspecto social cotidiano? Me refiero a qué deberíamos pedirles a los pacientes que eviten para que el problema de la tuberculosis se incremente. Bueno, yo creo que esto es más un problema de los médicos que de los pacientes, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros, bueno, lógicamente cuando tienes un paciente con tuberculosis lo que pretendes es que no se muera, es lo primero, y segundo que se cure, ¿no?
Entonces debemos intentar que se cure lo mejor posible y con las menos secuelas. Lógicamente yo creo que es importante el diagnosticarlo pronto, por eso hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance, todas las cosas que salgan positivas o favorables para la tuberculosis, debemos de intentar utilizarlas, dar los mejores tratamientos, evidentemente, y si diagnosticamos al paciente pronto y le damos el mejor tratamiento, probablemente las secuelas sean las menos, ¿no? Y luego debemos de cambiar nuestra mentalidad en el sentido de hacerle estudios cuando acaben, ¿no? Sobre todo estudios, no como se hacía antes, a ver si quedó curado o no, sino estudios a ver cómo quedó, si está curado o no, y qué síntomas tiene, y mejorarlos, ¿no? Hombre, evidentemente, como vimos estos días, el hacer espirometrías es fundamental. El ver enfermos de enfermedades respiratorias sin espirometrías resulta difícil, ¿no? A mí me resultaría imposible, ¿no? Una vez que te lo manejas es difícil. Entonces yo creo que habría que hacer lo que comentaba ahí, una evaluación básica, una espirometría que es básico, una pulsioximetría que es básico, un test de la marcha que es básico, se puede hacer en cualquier sitio, y prestar atención a las secuelas. O sea, que la tuberculosis no acaba cuando le dejamos de dar medicinas al enfermo, sino que puede continuar muchas veces de por vida. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Preguntan aquí por qué la rifapentina es importante. Hombre, la rifapentina es importante porque reduce el tiempo de tratamiento y porque es muy cómoda, no se da diaria, ¿no? Yo realmente no tengo experiencia porque realmente hay un problema de comercialización. La rifapentina no se consigue y no se utiliza, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, evidentemente es un avance, ¿no? Porque se acorta el tratamiento y se da el tratamiento, no tienes que dar el tratamiento diario, entonces sería importante tenerla. Sería importante tener si consiguiésemos tener un tratamiento de la infección tuberculosa que fuese tomar un fármaco durante una semana y con pocos efectos secundarios, a lo mejor tendríamos que plantearnos el tema que había antes de decir, oye, a lo mejor hay que tratar a todos los infectados para que no haya enfermedad, ¿no? Bueno, es complicado. Yo creo que la rifapentina es un avance, evidentemente en lo que leí y en lo que se sabe, pero no lo podemos saber en la práctica porque no lo podemos utilizar. Miren tú. ¿Sí? A ver si sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere. ¿Algún comentario? No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Qué? Por revisión. Me preguntan aquí que las secuelas cómo se tratan, evidentemente con rehabilitación fundamentalmente, ¿no? Es un tema también complejo, ¿no? De la rehabilitación pulmonar, cómo se hace, dónde se hace, con qué medios tenemos. Es un tema también, digamos que dentro de la neumología es un tema que ahora mismo se está mejorando mucho, ¿no? Se ve que es importante, ¿no? Pero que hasta ahora estuvo un poco relegado, por decirlo de alguna manera. Agradecemos la participación del doctor José María García García y a la Oficina de Telesalud del Hospital Regional. Muchísimas gracias por vuestra participación.
Bueno, pues muchas gracias y si no hay ninguna pregunta lo dejamos y bueno, mi correo está aquí al final, si alguien me quiere mandar algún comentario o pregunta o lo que quiera, yo estoy a su disposición. El correo mío es el correo de SEPAR, José María García, separ.es. Y nada, decir también que estamos encantados en Cuzco, estamos encantados con Perú, con los peruanos y con todo. Y muchas gracias.